Que el Señor le bendiga, mi hermano, mi hermana, muchas bendiciones de parte del Señor. En este día continuamos escudriñando las Escrituras, estamos en la primera carta de Juan, estamos ya en el último capítulo y estamos en el penúltimo jueves de lo que vamos a estar viendo de esta primera carta, porque hoy vamos a avanzar desde el versículo 14 hasta el versículo 18. Vamos a avanzar, ¿ya? Recuerde, comenzamos hace varios meses atrás esta primera carta de Juan y ya estamos llegando al final. Más de 110 presentaciones son las que están hechas y de cada día jueves allí en el canal de Facebook, donde dice Pastor Carlos Ortega López, allí están todos los estudios que hemos estado llevando en este tiempo. Amén. Y ahí está toda la secuencia. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 5 de Primera de Juan, desde el 14 hasta el 18. Lo voy a leer y usted allí puede seguirlo con la Biblia que usted tiene ahí a la mano. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Oiga, qué interesante este pasaje, estos versículos de la Escritura, estos 5 versículos, habla de la confianza que tenemos en Él cuando pedimos, pero también habla de la certeza que tenemos de que Él nos responde, ojo, cuando pedimos en su voluntad. Todas las peticiones las tenemos, pero recuerde que la primera frase es en su voluntad. Y lo tercero es la solicitud de orar por el hermano. Orar por el hermano. Y esto es importante, ¿ya? De orar por el hermano que está mal, porque debemos clamar. Pero también habla de la seguridad. ¿Cuál seguridad? De que estamos en Cristo y en esta lucha espiritual y en esta batalla espiritual que tenemos esta seguridad del que fue engendrado por Dios, Él le guarda. ¿Y sabe? Le digo cuál es la última frase que leímos. Y el maligno no le toca. Y esto es bueno saber que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. Bueno, como usted se dará cuenta, el Señor tiene cuidado en todo lo que hacemos. Y ahora estamos ahí haciendo esta introducción acá desde la iglesia, que me imagino que a usted le trae buenos recuerdos, como a mí, de saber que tenemos este lugar. Y cuando podamos nos reuniremos aquí, pero si no es así, nos vamos a ver ahí cuando el Señor nos llame. Vamos a orar al Señor antes de pasar a la presentación y le vamos a pedir a Él que Él nos ayude a llegar hasta el final en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias yo le doy a usted por la bendición que usted nos da de poder escudriñar esta palabra. Guíenos por medio del Espíritu Santo y haga usted su obra en este tiempo. Le necesitamos, Señor. De verdad le necesitamos y queremos que usted sea el que haga la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Antes de pasar a la presentación, mañana es viernes 21 de mayo. Habrá oración a las 21 horas desde la página del Facebook de la iglesia. Habrá un matrimonio ahí con sus hijos. Estarán ellos allí acompañándonos para poder hacer una oración intercesora. Cuán importante es orar por nuestro país. Cuán importante es en este tiempo levantar la voz con un clamor que va más allá que pedir por nosotros y nuestras peticiones, sino también el pedir por nuestra nación, aparte de pedir por las necesidades, aparte de pedir por las situaciones difíciles que algunos hermanos están viviendo. Pero en este tiempo la iglesia debe unirse en esta unidad no presencial, pero sí esta unidad espiritual, unidos
en oración en vivo, clamando al que vive. Hermano, que el Señor les bendiga y nos veremos cuando el Señor lo permita. Pasamos ahora a la presentación de esta primera de Juan 5, del 14 al 18. Bendiciones y nos vemos en el Señor. Amén. Seguimos avanzando en esta hermosa primera carta de Juan, estando ya, como les decía delante, en el último capítulo y creo que en el penúltimo jueves de esta primera carta. Y aquí Juan habla de la confianza, ¿ya? Pero primero vamos a ver el mismo pasaje en una versión más moderna, que es la Nueva Biblia Viva, ¿ya? Primera de Juan 5, del 14 al 18, dice, y estamos seguros de que el que nos escuchará cuando le pidamos algo, que esté de acuerdo con su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye cuando le hablamos y cuando le presentamos nuestras peticiones, podemos estar seguros de que nos contestará. Si ven que un hermano comete un pecado que no es mortal, pidan a Dios que lo perdone y Dios le dará vida. Sí es cierto que su pecado no es mortal, pero hay un pecado que sí es mortal, por el cual no digo que se pida. Cualquier maldad es pecado, pero no me refiero a los pecados ordinarios. Pero no me refiero a los pecados ordinarios, me refiero al pecado mortal. Nadie que forme parte de la familia de Dios peca de manera habitual, porque Cristo, el Hijo de Dios, lo tiene bien agarrado y el diablo no puede echarle mano. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esta palabra del Señor donde nos da la confianza, donde nos da la certeza, donde también nos da la seguridad al estar en Cristo? ¿Ya? Y especialmente en estas luchas espirituales. Vamos a tocar un tema bien controversial en algunos lugares, en algunas iglesias, pero lo vamos a ver ahí en base a lo que la Escritura dice y en base a lo que nosotros también creemos. Vamos a partir primero con este versículo 14, que en la versión tradicional dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjese que aquí habla de la confianza, la confianza. Esta confianza es la que tenemos, ya que al haberse perfeccionado el amor en nosotros, ya no hay temor, ya no hay temor. Hermano, y así tengamos esta confianza en el día del juicio. Sí, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos en Cristo y ahora estamos en el Señor, porque le amamos. ¿Y por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Y este amor nos hace comprender la forma que tiene Dios de tratar con nosotros. Por eso no tenemos temor, no tenemos temor y tenemos confianza del día en que nos encontraremos. ¿Sabe? A mí me preocupa cuando hay hermanos que dicen, no, que es que no venga el Señor todavía porque no estoy preparado. Entonces digo yo, bueno, ¿cuándo van a estar preparados? Entonces, ahora no tenemos que vivir bajo el temor de un juicio, sino tenemos que vivir bajo el amor que Dios nos tiene al habernos llamado ahora hijos de Dios. Entonces, en este primer versículo, esta es la confianza que tenemos en Él. Fíjense que la confianza que tenemos es en Él. Y al pedir alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ya? Y este pedir de acuerdo a su voluntad o esta audacia que nos da en la oración es saber que estamos en su voluntad. Por tanto, esta frase, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no es una restricción, ya no es una restricción. Al contrario, es una confirmación de que cuando estamos en Cristo vamos a estar en su voluntad. ¿Ya? Por tanto, no es una restricción como decir, pucha, tengo que puro pedir en su voluntad, ¿y por qué no pido en mi voluntad? Porque si usted está en Cristo, su voluntad debe estar encasillada en la voluntad de Dios. Y entonces usted sabe que la respuesta final a la petición que usted le hizo está de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a su antojo. ¿Mm?
Nosotros vivimos en Cristo, estamos en su voluntad y nuestra oración debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Siempre, hermano, siempre debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. Jesús, ¿recuerda cuando Jesús hizo la oración? Oye, en la escuela dominical siempre llegábamos a esta parte, ya en la clase de adultos que teníamos ahí en la iglesia con el hermano Manuel, y llegábamos a esta parte y la hermana Mora tenía dos expresiones que siempre reiteraba, la hermana Mora Irma, y era obedecer y orar en su voluntad. Orar en su voluntad, así como el Señor Jesucristo lo hizo cuando dice en Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjese en algo. Jesús oró rematando la oración con esta frase, sea tu voluntad y no la mía, sea tu voluntad y no la mía. Entonces, hermano, con mayor razón, nosotros debemos orar y pedir al Señor. Y al finalizar la oración, recordar esta expresión, Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, mas yo te pido que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Entonces, en esta confianza que tenemos, ¿ya? Que cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, recuerde siempre esto. Señor, si esto está conforme a tu voluntad, hazlo. Usted quiere hacer algo, dígale, Señor, yo quiero hacer esto. ¿Sabe? Me gusta esto, yo quiero hacerlo. Pero si es conforme a tu voluntad, permítelo. Señor, voy a hacer todo el esfuerzo para alcanzar este objetivo. Más si es tu voluntad, tú permítelo. Pero si no es tu voluntad, impídelo. ¿Qué tal? Orar de esa manera. ¿Sabe? Al orar de esa manera usted le entrega al Señor y cuando termina y llega al final y a la respuesta, usted dice, esta era su voluntad, Señor. Y a lo mejor va a cuadrar con su voluntad. Y qué bueno va a ser porque usted va a decir, Señor, gracias, porque yo estaba pidiendo en tu voluntad. Más, si esto no se da, usted le dice, Señor, gracias, porque no lo concediste, pero yo sé que estoy en tu voluntad y prefiero estar, Señor, aquí en tu voluntad que estar en mi propia voluntad, pero lejos de tu comunión. ¿Me entiende? Entonces, estando en comunión, usted va a estar en la voluntad del Señor, aunque no tenga lo que usted quisiera tener. Pero ¿sabe? No esté tan triste con lo que no tiene, sino esté feliz con lo que ahora tiene y disfrútelo. Disfrútelo porque el Señor es quien lo da. Avanzamos al verso 15. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, ay, aquí dice, oh, cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si sabemos, esta expresión, ¿sabe? Confirma lo anterior, porque si estamos en la voluntad de Dios, cualquier cosa que le pidamos en su voluntad, la tenemos, porque estamos en su voluntad. Esta, esta expresión refleja esta posición presente. Fíjese cómo lo dice. Si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos. Tenemos las peticiones que le hayamos en el pasado hecho, las tenemos. Sí, porque al fin y al cabo, hermano, estaremos en su presencia. Estaremos en su presencia. Hoy estamos en su voluntad cuando estamos en Cristo, ¿ya? Cuando estamos en Cristo. Fíjese en algo, ¿ah? Pensaba en esta situación cuando Ana en el Antiguo Testamento, la mamá de Samuel, recuerda el Cana, tenía Penina, Ana, una tenía muchos hijos, la otra no tenía ningún hijo y esto la entristecía y la amargaba, de tal manera que llega un día y se va a orar. Y va allí, se postra y comienza a llorar, a gemir y a balbucear. Y sabe, en su mente estaba hablando al Señor. La Biblia dice, cuando usted lea ahí en el capítulo 1 de Primera de Samuel, lea esta historia y vea el sufrimiento de esta mujer. Y ella comenzó a orar. Dice, y no le salían palabras, porque solamente balbuceaba y no le salían palabras, pero estaba conectada con Dios. Y sabe, en esa conexión ella empieza a decir, Señor, dame un hijo, dígname a mirar mi vida, mi situación.
dame un hijo porque si tú me lo das, yo lo voy a consagrar para ti, yo lo voy a guardar para ti, Señor, va a ser un consagrado, yo te lo voy a dar a ti. Oiga, ella empezó a decir, empezó a pensar y empezó a hablar con el Señor respecto a algo que Dios quería. Estaba en el plan, en el propósito, en la voluntad de Dios. Y sabe, cuando está orando, Elí, el que estaba allí, la mira y ve y veía que movía la boca, pero que no salían palabras. No salían palabras. Y Elí la tomó por una mujer ebria y le dijo, digiere tu vino. ¿Sabe? Ni siquiera tuvo esa conexión espiritual que Dios le dijera, ella está pidiendo lo que yo quiero que pidan, ¿no? Nada, le dijo, digiere tu vino. Y ella le dice, soy una mujer que en mi angustia estoy aquí. ¿Y sabe lo que le dice Elí después de escucharla? Le dice, eh, que ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ve en paz, o sea, ya, tranquilízate, porque Eli podría haber dicho, oh, perdóname, te juzgué mal, ¿no? Ah, ya, tranquila, no peleemos por lo que yo te dije, ya, ve en paz. Y sabe, ella, dice la escritura, después de escuchar a este Eli que le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Yo digo, ¿cómo le cambió la vida? Ella era una mujer amargada, entristecida, angustiada, estaba con todos los problemas en la casa, era la que ella se sentía menos que la otra que tenía hijos, ella se sentía menor y todo esto le hacía estar triste, pero cuando Elí le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. ¿Sabe por qué? Porque la petición que ella hizo estaba en la voluntad de Dios. Y aunque no se fue por el camino con una guagua en brazo, porque no tenía hijos, el solo saber que la persona que hablaba de parte de Dios, en este caso Elí, le dice, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, ella recibió paz y se fue tranquila, comió y no estuvo más triste. Oiga, eso es cuando uno está en la voluntad de Dios. Eso es cuando uno está en el propósito de Dios. Eso es cuando uno descansa en el Señor. Fíjese, Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que espera el Señor? Que usted descanse en su voluntad. ¿Me entiende? Porque a veces nosotros tratamos de solucionar las cosas a nuestra manera. Claro que sí. Y sabe, yo creo que Dios nos mire y dirá, ay, no tiene idea lo que yo voy a hacer. Ay, ahí estamos nosotros con nuestra fuerza tratando de hacer las cosas y el Señor dice, ah, sí, ya tengo la respuesta. Vamos, esperar que encaje en mi voluntad, esperar que encaje. Y cuando esta mujer ahí con los esfuerzos que ella hacía, peleando con la otra, y se decía, oh, y de pronto cuando se pone en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, Dios se acordó de ella y le dio lo que ella le había prometido a Dios. Qué interesante es, hermano, que usted eche sobre el Señor su ansiedad, ¿sabe? Tenga la seguridad, sepa que Él tiene cuidado también de usted. Amén. Avanzamos. Aquí viene este versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Si alguno viere a su hermano. Mire, en otra versión, una más moderna, recuerde que las versiones están tomándose ahora de algunos manuscritos que encontraron después de lo que la que tenemos nosotros, haya sido traducida ya en todo el recorrido que tuvo de lengua a lengua, en realidad de idioma a idioma, para encontrar ahora estos manuscritos y buscando la interpretación más correcta de este pasaje. Aunque así como uno la ve en la Reina Valera, yo encuentro que está clarísima,
para tener un contexto o una idea más amplia, la Dios habla hoy, dice, si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar. Y Dios dará vida al hermano, si se trata de un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte y por ese pecado no digo que se deba orar. ¿Sabe? Aquí la clave, primero, la clave está en cualquier pecado, debo decirle, confesado al Señor es perdonado. Cualquier pecado confesado al Señor. ¿Por qué? Porque el que convence de pecado, primero, ¿quién es el que convence de pecado? Esta es la pregunta. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está haciendo siempre la labor, y aún yo sé dentro de su corazón, cada vez que usted se equivoca, usted siente esa amonestación del Espíritu Santo que le dice, otra vez, fallaste, otra vez, vamos, arrepiéntete, porque Él convence, ¿sabe? Bueno, Él me convenció de pecado y Él sigue en mi vida y trata cada vez que yo cometo esa, esa especie de amonestación ya dentro de mi corazón. El Señor dijo, cuando venga, el Espíritu Santo habló, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es primero la primera puerta, ¿ya? De el perdón pasa ahí por esta instancia que el Espíritu Santo lo lleva a convencerse de que ha fallado. Entonces, entonces, eh, 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 en este, en este tema hay una cantidad de posiciones, hermanos, teológicas que chocan con la interpretación. Y hay muchas posiciones desde la Iglesia Católica que en el año 400 y tanto comenzó a ver cuáles eran los pecados de muerte y ellos catalogaron que los pecados de muerte era el homicidio, el adulterio y la fornicación. Los primeros nombraron tres pecados de muerte. ¿Por qué? Porque decían los que pecan en estos pecados están se están llevando a una muerte espiritual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos pecados, decía, hace que la persona tenga que vivir practicando este pecado, ya sea el adulterio, ya sea la fornicación o el homicidio. Ya también lo pusieron allí, dando a entender que era un pecado. Pero, ¿sabe? Este pecado que lleva a la muerte espiritual está más relacionado no con pecados, los pecados normales que uno pudiera cometer. No digo que sean de menor categoría, pero el mayor pecado, ya, el mayor pecado del cual Jesús habló en Marcos 3, 28 al 30, dice, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Entonces el Señor le dijo, momentito, tengan cuidado con lo que están diciendo. Cualquier pecado, cualquier blasfemia puede ser perdonado, pero cuidado con el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón. Dice, no tiene jamás perdón. Ahora, no es porque Dios no tenga la capacidad de perdonar este pecado. No. ¿Sabe? Porque el que blasfema contra el Espíritu Santo cierra la puerta del perdón, porque el único que puede abrir la puerta del perdón, de convencerlo de pecado, es el Espíritu Santo. Entonces, si yo le pongo una llave a esa puerta, obviamente no voy a poder llegar a Dios para decirle, perdóname, Señor, porque el que blasfema contra el Espíritu Santo, ¿sabe lo que le ha pasado? Ha ido muriendo espiritualmente, una muerte espiritual. Entonces, el que muere no tiene los sentidos ya vivos para reaccionar y accionar. Entonces, el que muere espiritualmente no tiene los sentidos, no tiene esta capacidad de reaccionar. Y el enemigo a veces juega con esto. Sí, juega con esto. Juega con esto porque empieza a decirle a algún hermano, blasfemaste. Y el hermano dice, ay Señor, Señor, perdóname porque blasfemé. Mire, si ya empezó a orar y a pedir perdón es porque no blasfemó, porque si hubiera blasfemado, no estaría ni ahí en realidad. Y todo aquel que tiene esta sensibilidad de buscar el perdón, obviamente está esa presencia del Espíritu Santo. Así que, hermano, hermana,
Si usted está escuchando y ahí de pronto dijo, está hablando de eso, a lo mejor yo hice eso. No, porque sabe, el que muere espiritualmente y blasfema contra el Espíritu Santo, sea el orden inverso o como lo dije, no tiene amonestación, porque el que amonesta es el Espíritu Santo, no se siente mal, porque el que da vida es Dios. Entonces, este pecado de muerte es aquel que le ha cerrado la puerta al Espíritu Santo y sencillamente no tiene esta posibilidad de buscar el perdón porque aquel que lleva al perdón es el Espíritu Santo. Y si yo me suelto y le suelto la mano y el Señor dijo, oiga, cualquiera blasfemia, cualquier pecado puede ser perdonado a los hijos de los hombres, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, y en esta claridad tenemos de que realmente los que pueden cometer este pecado son justamente los que conocen. Porque Juan dice, si un hermano, ¿ya? Si un hermano, si alguno viere a su hermano cometer pecado, ¿sabe? Y aquí los que tienen la doctrina calvinista, salvo siempre salvos, chocan aquí en la interpretación de ello y lo que primero dicen, es que este no era un hermano, pero aquí Juan usa el término, si alguno viere a su hermano. Aquí no está hablando de un mundano, aquí no está hablando de un hipócrita. Juan ya ha hablado certeramente, ¿ya? Sobre la hipocresía, sobre los falsos hermanos, sobre los que se dicen hermanos, pero aquí dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y dice, y Dios le dará vida. O sea, Dios va a hacer cualquiera que haya cometido cualquier pecado. Y si usted lo ve y lo lleva a Cristo, el Señor le va a perdonar si Él pide perdón. Sea el adulterio, sea fornicación, sea homicidio, cualquier pecado sería perdonado. Lo único que aquel que blasfema ni siquiera va a esperar que alguien no le diga, no, si no estoy ni ahí. Va a decir cualquier cosa. Va hasta, no sé, maldecir de verle a usted que usted le está diciendo hermano y decir, yo no soy hermano. Porque no va a tener ahí esa presencia de Dios allí. Porque a lo mejor blasfemó. ¿Sabe? Ellos, los calvinistas, voltean esta frase diciendo que no es un hermano verdadero, ya, pero bueno, ya Juan habló de esto y habló de que un hermano de verdad puede también estar en esta situación y dice ya si está en una muerte espiritual, eh, no hay nada más que hacer. Bueno, hay textos en el Nuevo Testamento, en la carta a los hebreos especialmente, de aquellos que se apartan ya decididamente, como Hebreos 6 del 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del Dios, del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio. O sea, es imposible, dice, que una vez que alguien gustó y luego le cierra la puerta al Espíritu Santo, para arrepentirse, para que éste le convenza y pida perdón a Dios, si le cerró la puerta no se va a arrepentir, por eso no puede ser perdonado. En Hebreos 10:26, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Fíjense, y ahí está hablando de creyentes. En el 12, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Oiga, y antes en este pasaje de Hebreos, en este capítulo 12, en en el versículo 15 habla, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y está hablando de una raíz de amargura. Entonces, ¿cuántas veces usted no ha escuchado la voz de hermanos que en algún momento estuvieron en una iglesia, que alabaron, que sirvieron, que enseñaron, que predicaron, que oraron por enfermos, que profetizaron, pero que en algún momento alguien los hirió y se apartaron de la verdad y ahora lejos de la iglesia hablan aberraciones, dicen que Dios es un mito, que la palabra de Dios fue manipulada y bla, 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 y hablan estas cosas.
¿Pero por qué? Por una raíz de amargura que fue que contaminó su corazón y empiezan a buscar otras cosas. Porque ya sabéis, dice el 17, que después, que aún después deseando heredar la bendición, está hablando de Esaú, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, dice. Y este está hablando del que tomó la decisión, que vendió la primogenitura por un plato, vendió su primogenitura. Ya, entonces, mis hermanos, esto puede llegar a suceder con aquel que conociendo a Dios lo deja, que conociendo a Dios ya lo deja. Entonces, consideremos ya este pasaje de la Escritura y veamos realmente lo que el Señor nos está diciendo ya respecto a la situación de aquel que se aleja de Dios, que muere espiritualmente. Ya, si usted aún está allí, si usted todavía está orando, si usted siente amonestación cada vez que hace algo que no corresponda, si de repente mira algún programa y se da cuenta que era algo que no debía ver y usted apaga la tele y Señor, perdóname, es porque está todavía el Espíritu Santo y usted no ha muerto espiritualmente. ¿Ok? Así que no tenga temor, aunque el enemigo quiera engañarle. 17 de Primera de Juan 5 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, toda injusticia. O sea, todo pecado, aún de los creyentes. Recuerde que Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, está hablando a los cristianos, ¿ya? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, cualquier situación que usted esté viviendo, si lo confiesa, el Señor lo va a perdonar, pero ojo, apártese del pecado, no siga viviendo en el pecado, no practique el pecado, porque la práctica del pecado le va a endurecer el corazón y esto va a llegar a un proceso en que después no va a tener conciencia de pecado. Apártese del pecado, deje de pecar y el Señor le va a perdonar. El Espíritu Santo aún está clamando por usted. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Recuerde que el principal mandamiento está relacionado con la fe y el amor. Por tanto, todo pecado que se oponga a la fe y al amor está ofendiendo a Dios. Obviamente está ofendiendo a Dios. Así que mis hermanos, tengamos consideración que está la puerta abierta para recibir el perdón y el perdón de parte de Dios. Vamos a ir rápidamente. El 18. Sabemos que todo aquel que no ha nacido de Dios no practica el pecado. A, B, se arrepiente y deja de pecar. El que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice no peca, sino no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Oiga, qué importante esta frase. Y el maligno no le toca. Y el maligno no le toca. Eh, yo debo decirle que este pasaje eh, lo ratifica, o ratifica, mejor dicho, lo que ya Juan había dicho. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, el que es nacido de Dios es un estado que se ha adquirido, ha nacido de Dios porque Dios quiso hacerle y le dio vida nueva. Ya habla de engendrado, que está la simiente de Dios en él y a este Dios le guarda. A este Dios le guarda y el maligno no le puede ni tocar. Oiga, Jesús oró por nosotros. Dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sabe? Si hay algo que tenemos y esta garantía es que sabemos que el maligno, oiga, no nos puede ni tocar. ¿Ha considerado esto? Con todo lo que él puede hacer. Pero cuando usted está en Cristo, oiga, tiene usted esta marca de ser un hijo de Dios, de haber sido engendrado, de tener vida nueva, de tener vida nueva. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, este nacimiento de Dios es el nacimiento de la vida nueva que tenemos en Cristo. Y en esto no practicamos el pecado, porque tenemos vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que hermano, le insto, usted está en Cristo, siga adelante en Cristo. Usted le falló a Dios, pídale perdón. Usted ha sentido esa amonestación del Espíritu Santo, el Señor está tratando con usted. Pero en este tiempo, viva en la santidad de Dios, procure vivir en Cristo, en todas las decisiones, en todas las acciones, en todo lo que haga. Obedezca la palabra de Dios. Oramos al Señor
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias yo le doy a usted. Y ruego que la gracia suya sobre nuestras vidas sobreabunde. Enséñenos a vivir en santidad. Guárdenos. Que la presencia del Espíritu Santo nos hable aún de las cosas pequeñas, para que usted, Señor, sea glorificado en nuestros corazones. Le bendigo, Señor, y le doy gracias porque usted ha sido bueno. Y para siempre es su misericordia. Gracias, Señor. Bendiga a mis hermanos y que podamos el próximo jueves seguir escudriñando esta bendita palabra del Señor. Recuerde, mañana tenemos la oración a las 21 horas. El día, sí, viernes 21 de mayo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en la voluntad del Señor. Bendiciones.